Muy bien, miércoles 21 de mayo, y esperemos que hoy sí se grabe y se quede y no se pierda en el ciberespacio. Vamos a comenzar nuestro espacio de Kabbalah, que nos va a acompañar en el día de hoy, con este recorrido que les propongo que compartamos. Entonces, y ahí más o menos creo que estoy las dos cosas bien. Bueno, nosotros venimos haciendo un recorrido que no sé cuánto recuerdan de un encuentro al otro. Como pasan 2 semanas y a veces un poco más, pero lo importante es que vamos a ir en círculo o en retrocediendo y avanzando porque hay conceptos que tienen que quedar un poquito más sólidos. Así que algunas cosas vamos a ir reviendo, pero siempre avanzando, no nos vamos a quedar. La propuesta es ver la Kabbalah hoy como si fuera un viaje espiritual, ¿no? Acercarse a estudiar Kabbalah no es una experiencia académica, ¿no? Es un viaje espiritual. Eso significa que es un viaje de transformación. No es simplemente observar de lejos. Te tiene que atravesar. Y vos tenés que sentir que encontraste un camino que te permite ascender. De alguna manera, esa es la propuesta de la Cábala. Entonces, eh, sepan siempre que el requisito más importante para que esto suceda es tu voluntad. Y cuando digo esto, parece una obviedad, pero no, porque no puedo venir y ser un espectador y decir, a ver lo que dice si me interesa o no me interesa. Uno tiene que entregarse y apostar a que esto lo va a ayudar en ese camino. Y si después no pasa nada, será porque no era para vos o porque el moré que te tocó era un desastre, cosa que pasa en este caso, o algo, pero uno no debería estar acá sentado como mirando de lejos. La propuesta es poner tu voluntad en juego para ver qué te ocurre con esto y después decidirás qué haces con eso. O no te pasó nada, o te pasó algo y te gustó, o te pasó algo y querés profundizar, o pensás que es un camino bueno para vos, o no lo es y seguirás en la búsqueda en otro lado. Porque si estás acá, seguro que estás en una búsqueda. Digamos, porque uno no se acerca a esto si no está en una búsqueda. Pero como no todos buscamos lo mismo y no todos estamos preparados para recibir lo mismo, y no todos los que lo podemos transmitir tenemos la habilidad de llegarle a todos, puede no funcionar. Pero la propuesta es que te sientes abierto a una experiencia, que esto sea transformador y que te invite a subir y que vos tengas la voluntad de poder hacerlo. Bien, ¿cuál es la principal motivación interna? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué llegas a este estado de búsqueda? Alguna cosa vimos en algún otro encuentro, hoy les quiero traer otra, dos opciones. Alguna vez les dije, porque no te alcanza lo que vas consiguiendo, porque sentís que te falta algo. Pero hoy quiero contarles especialmente uno, dos ideas, pero un concepto importante. Empiezo con el segundo, que es más sencillo, el primero es más profundo. Tu entorno, las personas que te rodean o las cosas que te alimentan. Vos tendrás una búsqueda de estas por alguna lectura, por alguna película, por alguna charla con algún amigo, porque te das cuenta que alguien que vos conocés empezó un camino de estos y le está haciendo bien. Hay muchas razones de tu entorno que te pueden inspirar a buscar esto. Pero hay otra, que no sé si todos conocen o saben, que en hebreo está puesta ahí, se llama Reshimot. ¿Qué es esto? De acuerdo a la Kabbalah, nosotros, quiero silenciar me olvidé de silenciar al otro grupo, al virtual, que es quilombero. Mira, justo agarré a alguien que estaba esperando para entrar. Los silencios, acuérdense, si alguno quiere hablar se tiene que desmutear. Los de acá se portan bárbaros. Bueno, les decía que, de acuerdo a la Kabbalah, todos pasamos diferentes Gilgul Neyamot, procesos de vuelta de nuestra Neyamá. Parte de la vida es volver las veces necesarias para en algún momento terminar tu proceso de corrección y unirte a otra existencia. En ese proceso de vuelta, alguna memoria queda.
Entonces, a veces lo que te motiva a esa búsqueda son esas reshimot, esas reminiscencias de vidas pasadas. Algún tipo de memoria, suponemos que hay, de lo que ya fuimos atravesando, porque nuestra Neyamá va teniendo procesos de tikkun, de corrección, de reparación, eso que habíamos hablado alguna vez. Entonces, por eso es que algunas personas de pronto en su vida dicen, me quiero acercar a esto. No sé por qué. No lo leí en ningún lado, no me lo dijo nadie, pero yo siento que algo de esto me hace bien. Bueno, según la Kabbalah, esto tiene que ver con algo que traes de antes, de viajes anteriores, que por supuesto esa parte nos queda de alguna manera. Entonces, en definitiva, cuando vos querés hacer un cambio en tu vida, tu principal aliado o tu principal enemigo es tu entorno. Yo quiero hacer algo, lo comento con la gente que me rodea. Qué bueno, te felicito, espectacular, genial, puedo sumarme, me gusta acompañarte, es buenísimo lo que estás haciendo. ¿Y para qué haces eso? Está bueno eso, no es perder el tiempo, no es algo que se están aprovechando. O sea, no importa qué, digamos, lo que vos compartís con tu entorno, la devolución de tu entorno se transforma en un incentivo y motivación o en un peso más para iniciar lo que estás por hacer. Que de por sí, cuando alguien empieza algo nuevo, necesita mucho esfuerzo. ¿Vieron cuando dicen cuando mandás un cohete al espacio, el 95% del combustible se gasta en el lanzamiento? No sé si el número es exacto, no importa. La metáfora lo que te busca decir es que empezar un proceso de cambio es muy difícil. Si a eso le agregás que tu entorno no te ayuda mucho, entonces no lo hablo por esto solamente. Elegí muy bien quiénes te rodean. Es muy importante las personas que tenés alrededor, porque eso estimula o frustra, empuja o te pone un pie en la cabeza, te facilita la vida o te la hace más difícil. Entonces, es algo que uno tiene que trabajar y elegir muy bien. Bueno, ¿qué significa esto del viaje espiritual y ascensión? Esta idea de ascender. Es porque la Kabbalah tiene como una imagen, metáfora, no lo tomen literal, que en el cielo hay una, o arriba hay una raíz, y acá lo que vemos son ramas. Es un árbol. Ese árbol tiene la raíz arriba y las ramas abajo. Entonces, todo lo que sucede en un lugar impacta en el otro como en un árbol. Si vos regás el árbol, regás la raíz, no se riegan las ramas de los árboles. Si vos regás la raíz, de alguna manera repercute en las ramas y en lo que florece o no de ese árbol. Si vos ponés fertilizante en la base, afectás las ramas. Crecerán con más fuerza, le dará más vigor, le dará más posibilidad de crecimiento. No soy ningún especialista en botánica, creo que no soy especialista en nada, pero tampoco en árboles. Así que, en principio, esta imagen la usa la Kabbalah para este mundo. Hay algo allí y algo acá. Nosotros operamos sobre ramas, pero todo lo que pasa arriba afecta abajo, y todo lo que pasa abajo afecta arriba. Y la Kabbalah cree permanentemente en esa conexión. Por eso habla de ascender, porque se trata de ir escalando en el mundo de las ramas para llegar lo más cerca posible de la raíz. Y esa es la metáfora que utiliza la Cábala para este proceso que estoy tratando de contarles y describirles. Entonces, el camino de ascensión que estamos encarando es un regreso, no es un camino nuevo. Alguna vez estuvimos y bajamos. Si estamos acá, es porque alguna vez bajamos. Entonces, se trata de regresar. La misma metáfora usa el pueblo judío con respecto a Israel. A Israel, no, pero no solamente la Lot. A Israel no vas, volvés, regresás. Porque alguna vez estuviste y alguna vez te expulsaron. Si sos judío, sos una persona descendiente de alguien expulsado, de alguna raíz.
Entonces, de alguna manera, la misma metáfora que tenemos como judíos respecto a Israel, tiene la Cábala con nosotros acá respecto a la raíz. Hoy vamos a ver un poquito más de esto en un ratito, denme paciencia y lo vamos a volver a tomar. Ese camino de ascenso no es una autopista ni es un paseo. No es fácil. Tiene lo que podemos por ahora llamar como barreras, obstáculos. No fluye. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar para llegar a ese lugar. Porque implica esfuerzo y sacrificio de algunas cosas para obtener otras como siempre. Por eso también la metáfora de ascensión, como siempre hablamos de la para allá, de esta semana de la montaña, ¿no? Es una metáfora hermosa, que lo espiritual siempre es una montaña, lo veíamos ayer. Porque la montaña, no es fácil subir la montaña, pero es maravilloso. Y cuando lo lográs, una satisfacción enorme. Y aprendés a ver de otra manera. Bueno, ese es el juego también que se da acá. Es una ascensión, una un camino difícil, pero muy fructífero. Uno de los obstáculos que hay es el deseo. ¿Alguno de ustedes tiene algún deseo en la vida? Todos, ¿no? Vimos acá. Desear es estar vivo. Cuando no tenga más deseos, es porque te fuiste. Entonces, no está mal desear. Nosotros como mirada filosófica, yo les conté, no somos como en Oriente, que hay que combatir el deseo. El deseo es parte de la vida. Lo que uno tiene que tratar de trabajar es transformar algunos deseos en otros. Y especialmente el deseo que más te va a perjudicar en este camino es el deseo egoísta. El deseo egoísta, eso que es solo para vos. Eso que si lo obtenés, ay, qué placer me va a dar a mí. Qué bien me va a ir. Qué bueno si lo consigo esto, porque yo voy a... Eso es el principal obstáculo del ascenso de la Kabbalah que te propone, obviamente. Entonces, piensen en los chicos y cómo son sus deseos. Egoístas. Aunque el chico sea un amor, quiere las cosas para él. A veces te dice te comparto, dice un juego, sí, le gustó la palabra te comparto, pero muy de vez en cuando. Chicos, el deseo es mío, mío, mío. Bueno, parte del crecimiento, del desafío, es ver cómo hacemos para reemplazar algunos deseos egoístas en deseos altruistas. No hay que eliminar el deseo. Y el punto final es transformar el deseo de recibir en el deseo de dar. Eso también lo hablamos alguna vez. Ese es el objetivo final. Pero en el camino uno tiene que poder tener deseos que incluyan a otros, que no sea solo para mí, que se expanda el grupo o la gente que se beneficia de lograr algo que yo estoy tratando de lograr. ¿Está bien? Entonces, los deseos egoístas son la barrera más importante en este camino en el que uno quiere ascender. Y cuando te des cuenta que empiezan a aparecer deseos altruistas, te das cuenta que empezás a superar las primeras barreras. Cuando lográs ver eso, diste algún paso hacia arriba. ¿Está bien? Y ahí es como algunas cosas que uno puede trabajarse en uno mismo. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cómo manejar entonces nuestros deseos? Entonces, para eso vamos a ir a la creación del mundo, al relato de la creación. Y recordar el famoso relato del fruto prohibido. No me digan manzana. Del fruto prohibido. ¿Se acuerdan? Adán, Eva, un árbol del conocimiento del bien y del mal, o un árbol con un fruto en el medio, árbol de la vida. Lo estudiamos acá hace varios encuentros. ¿Por qué aparece ese fruto? Para que aparezca el deseo. Y esa es la intención del texto que nos presenta a un Adán, y Adán, ahora vamos a verlo un ratito, cuando conectemos con lo anterior, Adán es el prototipo del ser humano. Se llama Adán Arishon, el primero, el prototipo,
Y todos venimos de ahí. Entonces, lo que nos va a mostrar ese relato es que es necesario trabajar tus deseos egoístas. Y que te digan que hay un fruto prohibido y que a vos te tiente, ¿por qué te tienta? Te lo querés comer, ¿no? Pero es para vos. Entonces, eso es el clásico deseo egoísta. Si Adán y Eva comían de ese fruto prohibido, ¿quién se beneficiaba? Solo ellos, nadie más. Es lo que yo quiero, a mí me desea, yo deseo porque a mí me tienta, porque a mí me seduce, que es lo que nos pasa en la vida a casi todos. Esa es la función de ese fruto prohibido en ese relato que vino a este mundo con esa misión, enseñarnos, ¿no? Entonces yo te invito, no hace falta que lo compartan en voz alta, si alguno quiere lo puede hacer, pero los invito a pensar, ¿cuál es tu fruto prohibido? ¿Cuáles son esos deseos absolutamente tuyos, egoístas, que todos tenemos, que están presentes en tu vida? Pero no solamente cuáles, sino cómo estás con eso. ¿Te obsesiona? ¿Lo manejás? ¿Te frustra porque no lo tenés? ¿Te enoja? ¿Te tienta muchísimo? ¿Y qué ocupa eso? ¿Algo de dinero? ¿Algo de sexualidad? ¿Algo de qué? ¿Qué es lo que te genera y te mueve eso? ¿No? Uno en Kabbalah tiene que conocerse lo más posible. Kabbalah es un viaje de autoconocimiento. Y si uno no es honesto con un amigo, por eso digo, no hace falta decirlo en voz alta, si alguno tiene ganas de compartirlo, lo escuchamos, nos tomamos de la mano y lo ayudamos. Pero en principio es algo para que uno se pregunte a uno mismo. ¿Estás muy atrás de conseguir reconocimiento de los demás? ¿De ser alabado o endiosado o puesto como referente por otros? ¿Te obsesiona que alguien ser querido te diga que vos sos un ejemplo? Cada uno puede buscar tener su deseo en otro lado, ¿no? O sea, fama, reconocimiento, dinero, comida, sexo, depende en qué escala estén, ¿no? Si más abajo, más arriba. O un poco y un poco, podemos tener obviamente de todos al mismo tiempo también, porque todos tenemos deseos físicos, tenemos deseos emocionales, tenemos deseos sociales, tenemos de todo tipo. Entonces es un lindo ejercicio conocerte cuál es tu fruto prohibido, ¿no? O cuáles son. Eso como juego para cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el relato de la creación? Que hubo una tentación. No, comamos de eso, vamos a ser como Dios. Siempre hay una tentación. No, si yo consigo eso, voy a ser feliz. No, si yo consigo eso, voy a estar pleno. No, si yo alcanzo eso, voy a estar en paz. Cada uno se pone un deseo y una tentación. Porque en definitiva no querés solamente eso que es objeto de deseo. No, si yo consigo eso, voy a sentir un placer infinito, ¿no? Hay un objeto del deseo y hay una tentación de lo que va a producir en vos eso. Ahora, si el deseo es prohibido, ¿qué nos pasa? El relato, ¿qué le pasa a Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido? No, antes de eso. ¿Se acuerdan que el rey de Herod dice, estamos desnudos? ¿Qué significa estoy desnudo? Claro. Cuando, no sé si a ustedes les pasó, capaz que nunca les pasó, pero a mí, como yo alguna vez hice algo mal, me pasó. Cuando vos haces algo mal y te encontrás con alguien y la mirada del otro, vos decís, ah, sabe lo que yo hice. Te avergüenza, te pones colorado, te sentís desnudo. La imagen de que ellos están desnudos no estaban desnudos. La Torá no es un libro literal. No relata que dos chicos se encontraron en un paraíso, comieron de un fruto y se desnudaron. Lo que el texto dice es que cuando vos haces algo prohibido, motivado por un deseo, llevado por esa codicia, tentado, y después te va a avergonzar. Hay una categoría de personas que hacen esto y no se avergüenzan. Se llaman políticos. No. También.
Hay gente que no se avergüenza, por supuesto, o que, no sé, tiene algún nivel de trabajo en otro tema que no es Kabbalah y no. Pero uno, cuando hace algo malo, se avergüenza, digamos. Entonces, eso es lo que el relato nos viene a, a transmitir. Entonces acá les quiero introducir otro concepto, así como Reshimot fue uno que le hablamos hace un rato, son palabras de Kabbalah importantes y ya hablamos algunos que vamos a repetir, Kli es otro. Bueno, acá quiero contarles otro concepto que está acá escrito, que se llama Masaj, que es pantalla. Masaj. Están acá escrito como para que, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros somos un Kli de recepción, no sé si se acuerdan que lo hablamos. Hay una emanación de luz, esa emanación fue recibida por vasijas, cada uno de nosotros es un cli, una vasija, y recibe, ¿por qué? Porque Dios nos creó con el deseo de recibir, porque Él tenía un infinito deseo de dar. Entonces, Dios quiso dar y nosotros fuimos creados para recibir. Pero a veces necesitamos restringir ese deseo de recibir porque tenemos deseos muy egoístas. Masaj es la pantalla que cada clic debe construir para frenar ese deseo que tiene, para restringir el deseo que tiene. Son conceptos que vamos a seguir viendo en Kabbalah, pero eso se los voy a volver a decir ahora un poquito más profundo, lo vamos a volver a ver. Dios crea... Fabián, Sí, perdóname, ¿podrás repetir ese perdón. último pensamiento, Sí, por justo favor? estoy Ah, revolviendo eso, María. Sos Mariana. gracias. Te veo, pero la voz. Sí, Eh, bien. Justamente estoy tratando de ver si lo puedo dar un poquito más completo y repetido. Pero como les dije, no va a ser la última vez que lo veamos. Dios crea al hombre o a la humanidad porque tiene un deseo infinito de dar. Y crea este mundo con vasijas de recepción para que reciban lo que Él quiere dar. Entonces, el ser humano en su constitución original es un ser que fue hecho para recibir. Ahora, cuando ese ser humano empieza a recibir, construye un vínculo con el creador y el creado es una vasija de recipiente para recibir lo que Dios le da, pero claro, en el momento quiere empezar a parecerse. Y cuando se quiere parecer, también quiere dar. Y para eso tiene que no solamente recibir, sino dar. Entonces empieza un juego de ida y vuelta hasta que finalmente quiere ser como y solo quiere dar. Para lograr eso hay un masaje que va a ir construyendo, una pantalla, para dejar de tener deseos de recibir y para enfocar cada vez más en el deseo de dar. Ahora, si pudieron seguir un poquito eso que les dije, piensen cuando digo padre o madre e hijo. El hijo primero quiere recibir y en algún momento descubre que es parecido al progenitor. Y entonces empieza un juego de ida y vuelta. Y en algún momento ese hijo quiere ser como el padre o la madre. Y ahí se transforma en padre o madre. Y ese es el juego de la Kabbalah con la creación. Entonces nosotros vinimos a recibir, trabajando en nosotros podemos aprender también a dar y finalmente a transformarnos en dadores, que somos los abuelos que dan todo y no reciben nada. De alguna manera es el juego de la vida puesto en términos de la creación del mundo. ¿Cerró ahí un poquito más, María? sí, gracias. Muy bien, o sea que a partir de la tentación de Adán y Eva apareció esta restricción, que en Kabbalah es Tzimtzum, para recibir menos deseo, perdón, para tener menos deseo de recibir, porque se extralimitaron, se pasaron, y entonces Tzimtzum es un acto que hizo Dios para crear el mundo y que los seres humanos también tenemos que hacer a partir de ese primer transgresión, error que cometimos, ¿no? Y eso, en términos del relato de atrás, fue cuando los echaron. Salir del Ganeden, del paraíso, es ese tzimtzum.
ese achicamiento de tu vida, de tus opciones, de tus posibilidades. Cuando vos te dejás tentar, tu vida se achica, tu posibilidad se achica. No es lo mismo. No seguís en el mismo lugar. Esa es la expulsión del Gan Eden, del paraíso que cuenta la Torá, y vos desde ese nuevo lugar tenés que esforzarte más. Por eso afuera hay dolor, hay trabajo, ¿está bien? La vida no se pierde, pero cambia y es más dura, y es más difícil. Y esa fue la... Ahora, cuando vos te expulsaron, te acordás de una época en la que estabas mejor, Regimot, lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan? Esa es un poquito alguna de las estructuras de la Kabbalah más importantes, más centrales, puestas en términos sencillos para que las podamos compartir y la que podamos seguir entre todos, ¿no? Entonces, el objetivo de la Torah es enseñarnos siempre. Y la forma de enseñarnos es vivencial o experiencial. No se aprende solamente leyendo. Se aprende leyendo, pero no solamente. Y entonces por eso la experiencia de vivirlo lo relata como una vida con la idea que Eva le dice a Adán, comamos del fruto, vamos a ser como dioses. Imagínate conversaciones tuyas, si yo consigo esto es lo que voy a hacer, ¿no? El deseo que tengas. Y después comen del fruto y no son como dioses. Lo que aparece es frustración, vergüenza, expulsión, achicamiento. O sea, es lo que nos pasa a todos. En la heladera de mi casa hay una Rogel y a mí lo dulce me puede. Y entonces yo digo, no, si yo me clavara esa Rogel, me la pasaría bar. En un momento lo voy a hacer cuando sé que no debiera por salud, no debiera, pero comer la torta entera no debiera. Digo, no, lo hago. Me como la Rogel. Y después me siento un rey. No, en general me siento pesado, me avergüenzo por no haber podido mantener, se me achican las posibilidades. Todo esto que les describí, pueden pensarlo con el ejemplo que cada uno quiera, que se imagina que tiene en la cabeza, que es lo que a veces le genera ese deseo. Entonces, el deseo es un camino de ascensión. No satisfacerlo, sino trabajar en él. Y saber cuáles son buenos, cuáles no. Una guía, altruismo versus egoísmo, y cada uno podrá ir construyendo su vida. Entonces, esto que les voy a decir como es otro concepto central de la Kabbalah, que lo vamos a intentar ver vinculado a lo que venimos hablando, y es que ese primer Adán tenía un deseo tremendamente egoísta. Adán Akadmon, el Adán original, el primero, ese prototipo, era un ser con un gran deseo. Corregir a un ser con un gran deseo era muy difícil. Entonces, ¿qué hizo Dios, según la Kabbalah? Dividió la Neshama, el alma de Adán, en 600.000 pequeñas almas. Y entonces nuestra vida, la vida de la humanidad desde ese momento hasta hoy, es corregir las 600.000 almas que están dando vueltas por él. Que a su vez se van a fragmentar en más, por eso hay 8.000 millones de habitantes. Pero que originalmente la Kabbalah tomó el concepto de 600.000 pedazos del alma de Adán. Y ahí les puse los números que coinciden con esto. Y todo es posterior, obviamente, a esto que tenemos hablando. Pero primero quiero que entiendan el concepto. Según la Kabbalah, el alma de Adán se dividió en 600.000. Y cuando hay un alma en el mundo que se acerca a este trabajo es porque tiene un pedacito de ese alma. Y cuando, ya salgo de la Kabbalah, vamos al judaísmo, cuando hay un alma del mundo que dice, yo quiero ser judío y me quiero acercar a la ley judía, al halajá, a las costumbres, a las tradiciones, sea o no judío de madre, no importa, ese pedacito de alma
es un pedacito de alma de Adán, el primer hombre, que se dividió porque es más fácil corregirlo por partecitas que todo junto. Entonces, nuestro trabajo en la vida es descubrir que tenemos un pedacito de esa Neyamá y hacerle el tikkun a ese alma. Y si logramos hacer el tikkun de las 600.000 almas con sus fragmentaciones posteriores, tenemos el mundo solucionado. Es fácil. Así que a partir de hoy salimos a juntar 600. No, esa es la idea. Entonces, bueno, la fuente de la Torá de ese número es que cuando los judíos salimos de Egipto y caminamos 49 días y llegamos al Ar Sinai y Moshe preparó el pueblo, subió y bajó, el texto dice que había 603.550 judíos, hebreos, hombres mayores de 20, pero tomaron ese número y fijaron en 600.000 las partes del pueblo judío, del alma de Adán. Ahí lo puse, pero también, increíblemente, el 14 de mayo de 1948, cuando se declaró la independencia de todo Israel, había 600.000 judíos en Israel. Entonces, ahí tenemos esas cosas que la Cábala dice, wow, ¿no? Y que hacen estos juegos. El número 6, y por eso también 600.000, es el número de la Cábala para que terminado el 6 empiece la corrección, empiece lo mesiánico, empiece lo perfecto, lo completo. Shabbat. Por eso se acuerda que les dije que la Cábala sostiene que después de 6.000 años de este mundo, vamos a empezar el mundo venidero en el 6.001. Y estamos en el 5.785. Nos faltan apenas 225 años. Sí, vamos a llegar. 600, perdón, 215. Yo les dije a ustedes que podemos llegar, a ver si alguien se acuerda. ¿Por qué? Porque Shabbat siempre empieza un poquito antes. Se anticipa. Anticipa. Hay unos minutos antes. Acuérdense, cuando ustedes prendan las velas de Shabbat, en el horario límite que dice, va a sol todavía. Hay un poquito antes. Entonces, unos minutos antes en un día es como muchos años en un siglo. Entonces, hay un adelantamiento. No va a ser en el 6.001, va a ser en el 5.000. ¿Quieren saber cuándo? Yo también quiero saberlo, no sé. Por eso dicen, está por venir, es inminente, es inminente. No, no, yo no lo tomo así, no es literal. Pero esa es la idea con la que juega y por eso el 6. ¿Puedo interrumpir? Obvio, ¿quién es? Tomás, Tomás, ¿cómo estás? muy Sí, bien. 6 millones de la SOA también tendría alguna relación. sí, trágica y lamentable, pero de alguna manera nos sigue persiguiendo ese mismo número cuando hablamos del pueblo judío y no tengo más que hacer ese comentario porque ese momento de oscuridad, de tristeza, de caída, de todo lo peor, lo más trágico que puede pasar al ser humano, pero casualmente coincide con ese mismo numerito. Bueno, entonces nuestra vida es corregir nuestros deseos, trabajar sobre esos deseos. La palabra corregir en hebreo, tikkun, ¿se acuerdan? Ahí hay un ejercicio muy fuerte para hacer. ¿Y cómo hacerlo? Todo está en la Torá, amigos. Todo lo que quieran saber del mundo en todos los niveles está en la Torá. Así que desde ese lugar, desde la Torá, es que vamos a buscar cómo hacerlo. Entonces, quería darle como algunos principios generales de cómo se estudia la Torá desde la Kabbalah, más allá de que los deben conocer, pero por las dudas refrescarlos a todos y después darles un ejemplo concreto. El 666, ¿qué tipo de...? Es el diablo. Ah, no en la tradición judía, no, eso es en el cristianismo. No. Por ahí. No, puede ser que la Kabbalah también haga algo con esto, pero no lo conozco lo conozco desde el mundo cristiano como en lo satánico. Claro. Pasa que Satán en la religión judía es otra cosa.
Claro. Satán es el ángel encargado de pinchar, de provocar. No es el diablo, no existe el diablo, hay un solo Dios. Lo que hace el ángel, por ejemplo, lo que hace Satán, por ejemplo, es el que va a Abraham cuando, perdón, el que va a Dios cuando Abraham tiene a su hijo, que tanto le había pedido a Dios, que quería un hijo, le dio el hijo, hace una fiesta, le pone un nombre, lo desteta, y va a Satán a Dios y le dice, mira, tu Abrahamcito, tu hombre tan divino y creyente, quería un hijo. Le diste el hijo y se olvidó de vos. Y dice, no, no, si yo le pido al hijo me lo da. A ver, ese es Satán. Y entonces Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Abraham finalmente no lo hace porque Dios lo frena, porque no hace falta. Pero en la imaginación rabínica es un diálogo entre Dios y Satán, lo que da origen a el no sacrificio de Isaac. ¿Está bien? Bueno, entonces, algunas perlitas de esto. Cada relato de la Torá no es un relato histórico, no es un relato literal, es un trabajo de las fuerzas espirituales y una representación de las fuerzas espirituales y una enseñanza de cómo trabajar con las fuerzas espirituales. Vos tenés que aprender de cada relato cómo manejar esas fuerzas espirituales. Ese es el objetivo de, eh, de la Torá, de los relatos de la Torá. ¿Está bien? Ahora, la idea es que vos conozcas eso no para manipularlos a tu antojo, no para decir, le voy a mandar, ¿cómo se dice cuando vos pinchás vudú? No, no para molestar a otro, ¿no? Es para corregirte vos. O sea, tenés que saber cómo operan para trabajar sobre vos. No es eh, un saber para cobrar por hacerlo. Ok, yo conozco las fuerzas espirituales, vení, pagame que yo. No, es un trabajo interno para que cada uno pueda hacerlo. ¿Dónde está básicamente eso? En los relatos, pero especialmente en las letras. Y cada letra con su forma tiene una energía y una enseñanza y un saber. La combinación de letras, que se suele llamar palabras, es lo otro que tiene eso clarísimo. Y cada letra y cada palabra se vincula a un número que también tiene un saber. Y eso. Ahora les voy a dar un ejemplo, aunque ya alguna vez vimos uno, les voy a dar otro distinto. Entonces, cada trazo de la Torá tiene algo para enseñarte. Hay un relato del Talmud que cuenta la historia de alguien que le ponía coronitas a cada una de las letras y uno se pregunta, ¿y para qué? No, es algo que Dios le enseñó a Moshe. Moshe no tenía la menor idea de lo que era eso, pero cada generación aprendió algo nuevo y le agregó al texto algo, pero sobre la base de ese texto milenario que es la fuente de la energía que hay en este mundo. Entonces, por eso cuando vos tenés un nombre en hebreo, ese nombre no es tu etiqueta. Esas letras tienen una energía que impactan en vos. Cuando vos tenés la parashá de tu bar o bat mitzvah, esa es la parashá de la Torah, la porción de la Torah que impacta en vos. Cuando vos sos llamado a la Torah, esas letras de esa parashá que vos estás leyendo, de esa liá que vos estás leyendo, que vos hiciste la brajá, tienen energía hacia vos. O sea, esto es lo que cree la Kabbalah. Las letras, las palabras y los números que esas letras y esas palabras representan tienen una energía que impacta en cada uno de nosotros. Y todo el trabajo es descubrir eso. Y la Kabbalah es descifrar ese código. Todo eso está en un código. Que en textos del Talmud dice, la Torah fue escrita fuego negro sobre fuego blanco. Vieron que el texto es blanco, las letras son negras, no son letras. Es fuego negro sobre fuego blanco. Eso significa que vos aprendés de cada letra y cada espacio vacío. Vos aprendés de lo negro y de lo blanco. Todo es fuego divino. Lo que está escrito y lo que no está. Y el espacio que se genera dentro de la letra, alrededor de la letra, entre las letras y entre las palabras. Y los rabinos aprenden o estudian de todo eso. Todo para construir un mapa de espiritualidad.
Eso es la Torá. Un mapa que te traza un camino de espiritualidad. Entonces, en ese juego entre lo blanco y lo negro, vos tenés líneas verticales y líneas horizontales. Las verticales es la energía que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con el creador. Y las horizontales es la energía que te conecta con la gente que te rodea. Que no sé si ya les dije, es muy importante la gente que te rodea. Ojo, rodéate bien. Y elegí mejor los lugares a los que venís. Por eso algunos están por Zoom, porque ya saben que acá no. Rodéate bien y conectate bien, porque hay energía hacia los costados y energía que va de arriba hacia abajo. Y así vivimos bajo esa energía. Entonces vamos a terminar con un ejemplo de todo esto, que uno de los nombres que recibe, esto se los dije alguna vez, es gematria. El valor numérico de cada una de las letras y de las palabras se llama gematria. Entonces, les doy un ejemplo. ¿Alguien sabe qué es en hebreo Ateva? Muy bien. Ateva es la naturaleza. Elohim, uno de los nombres de Dios. Y Kos, muy bien, copa. ¿Por qué? Kos, copa. Entonces, en gematria, las tres palabras suman el mismo número, 86. Kos, Elohim, Ateva, suman lo mismo. La Cábala dice que cuando una palabra suma lo mismo que la otra, están igualadas espiritualmente. Entonces, ¿qué aprenden de este ejemplo? Bueno, que Dios, Elohim, y Ateva, naturaleza, son lo mismo. Lo que algunos llaman naturaleza, otros llaman el creador. Y para la Cábala son parecidos o sinónimos. Está mal decir que son sinónimos, no somos panteístas, pero, digamos, hablemoslo en términos sencillos. Sí. La naturaleza y el creador es lo mismo. No, por eso dije, no lo tomen tan literal, pero nosotros, a lo que nosotros vemos como naturaleza y las leyes de naturaleza son las leyes de Dios, no son de naturaleza. A eso me refiero. No es que por eso no somos panteístas. Panteísmo es la creencia de que no existe Dios, que Dios es la naturaleza. Bueno, entonces es como que todo lo que ves en la naturaleza es porque Dios lo creó, las leyes de naturaleza son las leyes que puso Dios, no hay un ente naturaleza aparte, independiente de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ahora, desde ese Dios y naturaleza que significan lo mismo, ¿por qué cos es lo mismo? Porque cos, copa, o es la vasija, es lo que recibe, es lo que Dios creó la naturaleza y creó las vasijas para que reciban, y la vida, la humanidad, la historia, es recibir y transformar lo que recibís en ganas de dar. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, Elohim, la naturaleza, copa, lo que cada uno es, tiene el mismo valor para que entendamos que eso es la vida. Pero una pregunta, Sí, ¿son de palabras que suman 86? seguramente. Y por supuesto que este no es un juego abierto a cada uno. Es un juego, permítame la palabra juego, ¿no? Que juegan los cabalistas y que tienen un saber recibido de generación en generación y que transmiten y que enseñan. Y por supuesto que uno puede llegar a otra palabra que sume algo parecido, pero ellos tienen miles y miles de estas. Y si estudian conmigo durante muchos años, van a aprender 4 o 5 más. No. Otro ejemplo de esto que les acabo de decir es los nombres. Y ustedes conocen que la Torá, a la mayoría de las personas significativas, importantes, le cambian el nombre. Y siempre hay una razón. Entonces, el caso más emblemático es Abraham. El primer hebreo se llamaba Abraham. ¿Por qué se llamaba así? Porque se quedó encerrado. Abraham. Ah, no. Abraham. Chiste malo del seminario, perdónenme. Abraham tenía que hacer un tikún, una corrección. Tenía que descubrir a Elohim. Tenía que entender a Teba, la naturaleza. Tenía que transformarse en un cli de recepción. Bueno, lo hizo. Es el primero de la historia de la evolución
del ser humano que logró hacerlo en profundidad. Y entonces se le cambió el nombre cuando logró ese nivel. Y cuando se logró ese nivel, se le agregó una letra al nombre que es la Hei, que es una de las letras de Dios. Él sumó a su nombre a Dios, porque entendió el funcionamiento del mundo. Entendió el mundo que Dios creó. Y entonces por eso se le agregó el nombre. En Kabbalah, además, esa Hei significa Binah, que es una de Sefirot, pero todavía no abrimos en este espacio el término Sefirot, que pronto lo vamos a ver, no ya, pero pronto lo vamos a ver, y ahí van a entender un poco más. Entonces no me quiero detener ahí, lo puse igual para que sepan que hay algo con una de las Sefirot, pero es un tema del que todavía no hablamos. Entonces, a partir de ese momento, Abraham incorporó en su ser su nuevo estado del ser. Y para que eso pase, le cambiaron el nombre. Por eso cuando alguien en la vida quiere un cambio importante, se cambia el nombre. Cuando alguien está enfermo y quiere curarse, se cambia el nombre. Cuando alguien está alejado del judaísmo y se quiere acercar, se cambia el nombre. Cuando alguien no es judío y quiere ser judío, se cambia el nombre. ¿Sí? Hay muchas situaciones y momentos para agregarte algo al nombre o cambiártelo. Por ejemplo, mucha gente que está enferma no se cambia el nombre, se agrega una palabra antes, un nombre antes, que habitualmente tiene que ver con vida. Entonces, algunos le ponen Jaim o Jaya antes del nombre que tiene, otros cambian el nombre. Bueno, son diferentes maneras de transformar esto que les digo en tu vida. Yo quiero vivir de otra manera. Y si mi nombre es un cli y es una energía y es una combinación de letras, quiero otra en mi vida para ser distinto. ¿Ok? Bueno, les agradezco a los que están en sus casas y a los que están acá. Vamos a ponerlos de vuelta para verlos. Fabián, Sí, pregunte. dos preguntas. Una, dijiste que la Torá no es un libro de historia. ¿Los relatos de la Torá como de Abraham y Moshe y otros son relatos razonablemente históricos o no necesariamente? La visión tradicional y clásica del judaísmo es que además son una historia real y verídica. En mi visión, que ustedes ya la conocen, no me aferro a esa parte. No afirmo que todo lo que dice la Torá pasó literalmente. Yo soy de los que cree que la Torá es un texto de enseñanza de vida. Entonces son relatos alegóricos para enseñarnos a vivir y cuando le agregamos esta dimensión, además de enseñarnos moral, ética y tomar buenas decisiones, nos enseñan espiritualidad y nos amplían la vida con el manejo de energías. Pero no, yo no sostengo que todo lo que diga la Torá es porque pasó literalmente. Pero hay muchos judíos que sostienen que sí. Cuando digo muchos judíos, muchos rabinos, no cualquiera. Hay muchos rabinos que sostienen que la Torá es literal. No es mi caso. La otra pregunta es, ¿cuál es la suma numérica de Abraham y de Abraham? ¿Cuánto suma uno y cuánto suma otro? Y hay que hacerlo. Abraham es Aleph 1, Bet es 2, va 3, la Reish es 200, síganme, 203, la Sí. Mem es 40, 243 sin Abraham y 248 con Abraham. Con la ¿Y Hei. eso tiene algún valor cabalístico? 248. 248 son las mitzvot positivas. Y de ahí que el cuerpo humano tiene 248 huesos y tendones. Con cada parte de tu cuerpo puedes cumplir una mitzvah positiva. Pero nada, no busquemos en cada palabra porque, como dijiste vos, puede llevarnos a cualquier lado. Bueno, amigos, les agradezco. Esperemos que haya quedado grabado. Gracias, Julio, por ayudarme con el ingreso de la gente. Y nos Muchas vemos, gracias. esperen, nos vemos en un mes. Yo me voy de viaje, porque me voy de viaje. Entonces, la semana que viene estoy en Buenos Aires, pero el otro miércoles que nos toca no estoy y el otro miércoles no estoy. Así que justo dentro de 4 miércoles, Alexis lo va a mandar, por supuesto, pero creo que es el último viaje del año y no suspendo más. Así que, ¿La próxima semana hay clase? ¿Alguna clase o no? sí, la semana que viene estoy toda la semana. Me voy la otra. ¿Vas a ir a Chile? No, porque Nesiá Tová, ¿Cómo? Nesiá Tová. Gracias. Chau. Nos Chao, vemos. gracias. Gracias.